Buenos días a todos, muy complacido de estar aquí en el día de hoy, haciendo la presentación relativa a parques acuáticos en el marco de Rete Parques. Em, para contarles, yo soy ingeniero civil, egresado de la Universidad Santo Tomás. Tengo una especialización en gerencia de empresas constructoras en la Escuela de Administración de Negocios de Bogotá y mi ejercicio profesional se ha desarrollado alrededor de la parte que tiene que ver con diseño, consultoría y construcción en proyectos relacionados específicamente con el uso del agua. Eh, he trabajado en la parte de acueductos, alcantarillados, tratamiento de agua potable, agua residual, instalaciones hidrosanitarias y en lo que tiene que ver con agua de uso recreativo y de entretenimiento. Soy asesor profesional desde el año 2009. Esto coincide con la entrada en vigencia de toda la legislación que tiene que ver con piscinas a nivel nacional. Mm, Y allí he tenido oportunidad de trabajar con eh, empresas comercializadoras, empresas constructoras, cajas de compensación familiar, centros vacacionales, hoteles, condominios, conjuntos residenciales, en fin, todas estas instalaciones que requieren o en el desarrollo de sus labores tienen integrado la parte que hace referencia a piscinas o a parques acuáticos. Eh, Pertenezco a la Asociación Colombiana de Ingenieros Sanitarios desde el año 2009. También he sido miembro de la Asociación Colombiana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental ACODAL desde el año 1981 y pertenezco a la Comisión de Reglamentos Técnicos para la Construcción de ASIEN desde el año 2011. Eh, Finalmente, tengo participación en unos comités especiales que tienen que ver con el sector de piscinas, como son la comisión encargada de estructurar la competencia laboral para operadores de piscinas, un trabajo que se hizo con ASIEN y el SENA en el año 2009. Pertenezco al comité o pertenecía al comité de normalización de dispositivos de seguridad en piscinas con ICONTEC en el año 2009 también. Eh, Pertenezco a la mesa sectorial de mantenimiento de ASIEN SENA desde el año 2016 y actualmente eh, hacemos parte de un comité de piscinas que se ha creado con ICONTEC para todo lo que tiene que ver con la reglamentación y la parte que hace referencia a la legislación que permanentemente está emitiendo el Estado alrededor del sector. Muy bien, con base en eso, entonces vamos a dar inicio a nuestra presentación de lo que es el enfoque del Red de Parques. Esta charla está enfocada para que ubiquemos el alcance y lo que tiene establecida la legislación hoy en día en relación a los parques acuáticos. Esta legislación nace en el año de 2008 a través de la ley 1225. Es una ley que salió en el mismo año que salió la ley de piscinas. Eh, Desafortunadamente o no desafortunadamente, sino como es un tema tan específico con relación a parques y atracciones, pues ella ha venido desarrollándose y tiene la misma edad que la ley de piscinas que todos conocemos y que hoy en día rige en el país. Mediante esta legislación, se estableció cómo deberían funcionar y operar los parques de diversiones, atracciones y otros dispositivos de entretenimiento, atracciones mecánicas, lo que en el país llamamos las ciudades de hierro, parques acuáticos, temáticos, ecológicos, centros interactivos, zoológicos y acuarios en todo el territorio nacional. Esa ley, emitida en ese año, vino a ser complementada o empezó a desarrollarse mediante la resolución 958 de abril 20 de 2010 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, que es el ministerio el cual
es responsable de todo lo que es la legislación de los parques de atracciones, y allí se definieron los aspectos que la ley estableció y se empezó a ampliar su cobertura. En esencia, la ley y la resolución 58 establecen lo que son los requisitos previos para el funcionamiento de estas instalaciones, todo lo que tiene que ver con la parte de operación y mantenimiento de las mismas y lo que hace referencia a el manejo de este tipo de instalaciones a nivel nacional. El capítulo quinto y sexto específicamente de esta resolución habla ya muy en detalle de lo que tiene que ver con lo que se llaman los inflables, que son todo este tipo de atracciones que uno suele ver en parques y en centros recreativos, dando un alcance muy definido de lo que es su implementación y su manejo. Posteriormente, en el año 2015, hubo necesidad de hacer unos ajustes a la legislación, a la legislación que había salido en el año 2008, y tuvieron que modificar los artículos octavo y noveno de la ley 1225 que hacen referencia a la inspección, vigilancia y control. Hacen referencia a cómo las autoridades, tanto distritales como municipales, deben llevar a cabo este control de las atracciones y de los parques a nivel nacional. Posteriormente a ese enero de 2015 en que sale la ley 1750, aparece entonces la resolución 543 en el año 2017, en el mes de marzo, y aparece lo que se llama el RETEParques, el Reglamento Técnico para Parques de Diversiones, Atracciones o Dispositivos de Entretenimiento Familiar, para ser implementado en Colombia. Entonces, digamos, lo más importante aquí para ver de esta legislación es que ya existe un reglamento técnico al respecto totalmente definido. Este reglamento entonces salió y consta de 9 capítulos en los cuales se desarrolla los objetos y las definiciones que tienen que ver con parques, hablan de los estándares de operación, se definen también los estándares de mantenimiento. Hay un capítulo específico que es el quinto para zoológicos y acuarios, y aparece el capítulo sexto que hace referencia en ese RETEParques a parques acuáticos. El capítulo séptimo hace referencia a inflables y el capítulo octavo todas las exigencias que tiene este reglamento frente a los proveedores y fabricantes de las instalaciones. Entonces allí está perfectamente definido el alcance del RETEParques, terminando en el capítulo noveno con lo que hace referencia a inspección, vigilancia y control. Después de que salió el RETEParques en el año 2017, en el mes de marzo, en el mes de mayo, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo saca la resolución 880 que modifica 2 artículos de ese RETEParques y modifica todo el capítulo sexto, que como habíamos dicho es el que hace referencia a parques acuáticos, que es el tema específico de nuestra presentación del día de hoy. Esto como marco legal de en dónde está localizado el reglamento que hace referencia en RETEParques a los parques acuáticos. Muy bien, entonces ya entrando en detalle, ese capítulo quinto del RETEParques nos lleva a identificar desde el artículo 37 hasta el artículo 61. Por consiguiente, aquí, cuando vayamos viendo la temática, ustedes van a ver que aparece un artículo haciendo simplemente referencia al orden en que está registrado en esta resolución 880 de mayo del 2017. Lo primero que vamos a ver entonces es cómo está definido un parque acuático. Los parques acuáticos
Entonces definen que es todo recinto de recreación masiva con control de acceso al público, construido y equipado con atracciones y juegos principalmente relacionados con el agua, con instalaciones complementarias como alimentos, bebidas, guardarropas, auditorios, etc. Esa es la definición de un parque acuático, todas estas atracciones que intervienen con agua. Se hace la salvedad de que deben cumplir todo lo que está establecido en la ley de piscinas, en la ley 1209, con relación a todas las normas que reglamenten la calidad y la seguridad de las instalaciones, la calidad de agua y la seguridad en las instalaciones. Esto es lo que está incluido en el artículo 38. Se define a continuación entonces que las atracciones en un parque de juego acuático pueden ser de tres tipos: de inmersión, o sea, aquellas tales como piscinas, toboganes, que en donde el usuario tiene contacto primario con el agua; de no inmersión, en las que el contacto no es directo, sino que la persona se desplaza a través de ellas mediante botes o alguna instalación que tiene la atracción para ello; y finalmente las interactivas, que son estructuras que tienen profundidad cero, o sea que tienen agua, pero no hay un nivel de agua en el piso, sino que el agua es utilizada, sale por la instalación y se recoge en el piso. Esto es lo que tiene que ver con específicamente los parques interactivos de tipo infantil. Este tipo de instalaciones, aquí podemos ver una presentación de un parque acuático de una magnitud importante. Aquí estamos viendo cómo hay toboganes en la parte superior, diferentes tipos de toboganes que ya veremos más adelante cuáles son. Al costado izquierdo podemos ver un río lento, que es una instalación que simula ser un río. Y en la parte derecha inferior vemos un parque infantil con toboganes y una zona de llegada de otros toboganes para lo que viene siendo un parque con diferentes atracciones de acuerdo con lo que vamos a ver. Ya entrando en particularidad, de acuerdo con lo que nos dice la legislación y empiezan a citar, empezamos a ver que hay diferentes tipos de instalaciones o atracciones acuáticas. Tenemos las piscinas de olas, que son piscinas diseñadas con el propósito de producir una acción de olas en el agua, cuyo mecanismo es o neumático o hidráulico, y se clasifican en piscinas familiares y piscinas para hacer surf, desplazarse sobre una ola en una tabla de pie, o bodyboarding, que es desplazarse en ella acostado sobre la tabla. Ahí vemos una foto donde están este tipo de instalaciones. Acá vemos fotos de parques que tienen que ver con piscinas de olas. El de la izquierda es una instalación típica de una piscina de olas, donde en la parte inferior se tiene nivel cero para ingreso, y hacia el fondo, como llegando a un escenario, allí aparece la zona por donde se genera toda la actividad del agua para la formación de las olas y el disfrute del agua por parte de los usuarios. A mano izquierda vemos lo que ya habíamos hablado del otro tipo de instalaciones. Existen también lo que se llaman piscinas de aterrizaje, que son específicamente instalaciones que se construyen para el frenado de los usuarios cuando se tienen toboganes, y en el caso específico de los toboganes rápidos, que ya los detallaremos, para que el agua frene la llegada del usuario y pueda él salir de la instalación. Tenemos los ríos artificiales lentos, que como habíamos visto ya en la foto amplia de la primera instalación, son unos canales donde el agua fluye a través de él como un río, y donde los usuarios pueden transportarse y hacer disfrute de ellas. O se hace caminando o se hace a través de flotadores. Aquí vemos un detalle de un río lento sin que estén pasando todavía los usuarios y con el agua quieta, para conocer, digamos, las especificaciones de lo que pueden ser estos ríos lentos. Aparecen los ríos rápidos, que a diferencia del anterior, pues simplemente por acción de los equipos con los que se instala y hacen mover el agua, pues el río tiene una velocidad mayor y es lo que se llama río rápido.
pero el concepto es exactamente similar al anterior para ríos lentos. Esto ya depende de las características y de la instalación que escoja el propietario o el dueño de querer tener en su parque acuático eh, para el uso de los usuarios. Aparece entonces el componente de toboganes, que tal vez es como el tema central que va a tener esta presentación y que en el cual hace mucho énfasis lo que son los parques acuáticos, porque son los de mayor utilización. Y aquí vemos que un tobogán acuático, podemos definir lo que es una superficie pendiente que está regada por agua por la que los usuarios se deslizan directamente o sobre una plataforma. Aquí en esta foto estamos viendo diferentes tipos de toboganes. A mano derecha tenemos uno que llaman el tobogán Cobra, que es un tobogán donde se desliza cerrado, el usuario llega a un sitio donde hay un embudo que lo logra bajar a una velocidad importante y termina su paso por la instalación. Después tenemos estos de color amarillo, azul, un tobogán rápido, en donde las personas al desplazarse tienen una velocidad importante, como ya veíamos, y pueden llegar o a una zona de frenado, como vimos en la foto anterior, o a una piscina de llegada. Y a mano izquierda vemos toboganes curvos, todos saliendo desde una plataforma con características de acuerdo con lo que se requiere por parte del cliente y con lo que el fabricante le entrega a cada uno de los usuarios. Aparece entonces otro tipo de instalaciones que son los juegos infantiles. Esta es una vista en planta donde vemos cómo existen atracciones con agua y sin agua para interacción de los niños en diferentes juegos, toboganes, aros con agua o juegos interactivos de cañones, animales, en fin, de acuerdo con lo que se quiere, cascadas, flores, etcétera. Aquí vemos varios de estos tipos que conocemos y que vemos en los parques, donde estos tres que estamos viendo son con nivel cero. El agua cae al piso y es recogida para ir al sistema de tratamiento y volver a la instalación en condiciones adecuadas. La norma a continuación, entonces, en el artículo 39 nos dice que cuáles son los requisitos generales que debe tenerse en cuenta en un parque de atracciones o un parque acuático. Y entonces aquí vamos a tener que analizar varios aspectos. El primero es que los diseños de los parques acuáticos, como diseños especiales, su enfoque difiere de lo que es una piscina tradicional. La diferencia radica en que estos parques acuáticos tienen unos volúmenes de agua en donde el número de usuarios es mucho más importante, mucho más grande que una piscina tradicional. Por lo tanto, requieren que sea mucho más riguroso su diseño. Desafortunadamente en el medio uno encuentra que se diseñan parques acuáticos y se diseñan las instalaciones como si fueran piscinas de uso recreativo y esto no es así. Entonces aquí se cita, y esto hay que tenerlo muy en cuenta, que para el diseño de estas instalaciones se debe recurrir a una norma que ya está definida, la norma americana ANSI APSP 9 de 2005 para instalaciones de recreación acuática. Allí encuentra uno todos los parámetros que deben ser tenidos en cuenta para el dimensionamiento de estas instalaciones y en especial para cada una de ellas según, como vimos en las diapositivas precedentes, la instalación que se esté diseñando. Solamente hacer una salvedad, por ejemplo, en piscinas, si yo tengo una piscina de uso colectivo, la norma para el caso de piscinas me establece que mi tiempo de recirculación sea del orden de 6 horas para piscinas de uso comercial. En estas instalaciones de parques acuáticos, los tiempos de recirculación que se suelen tomar son inferiores a 2 horas. O sea, son mucho más rigurosos, lo cual hacen que los diseños tengan unos equipos mucho más robustos, mucho más con
dimensiones que permitan garantizar una calidad de agua acorde al uso que van a tener. Entonces, estos parámetros de diseño se harán con base en lo que el fabricante disponga de lo que va a ser su atracción. Entonces, ese como aspecto importante. Se hace la salvedad de que cuando estos parques acuáticos sean cubiertos, debe tenerse en cuenta las condiciones de humedad, temperatura del agua y del aire, lo mismo que tenemos en cuenta cuando estamos diseñando piscinas y son piscinas cubiertas. Aquí es exactamente igual. Se cita entonces que para que un parque acuático pueda funcionar, tiene que tener un permiso de operación. Y este permiso de operación que se establece desde la ley y los decretos que vimos y las resoluciones que citamos, eh, dicen que para prestar el servicio tienen que haber sido revisadas y aprobadas por el ente respectivo. Eh, en este tipo de instalaciones, entonces, muy importante los caudales, los periodos de recirculación y los niveles de los sistemas acuáticos. Entonces, aquí se cita que, por ejemplo, en el caso de rampas de frenado, tiene que haber un agua suficiente para que cumpla este objetivo y de acuerdo con las instrucciones de los fabricantes o proveedores y los parámetros establecidos en las normas, se deben dimensionar estos componentes. Eh, Como marco general, también se dice que cada una de las atracciones de tipo acuático, las que ya citamos, deben contar con la revisión y certificación de buenas condiciones de construcción, diseño y verificación, en donde dicen que debe haber ensayos hidrodinámicos en los toboganes con relación a la entrada del agua, al impacto del cuerpo humano, al equilibrio de la persona en la trayectoria de desplazamiento, entre otros, de acuerdo con las normas internacionales vigentes. Para el caso de los parques acuáticos, entonces se cita que debe tenerse en cuenta las normas ASTM F24 y F2376 que hacen referencia a lo que es la construcción, diseño, fabricación, construcción y operación. Ya miraremos un poco más adelante esta parte. El fabricante de los toboganes o de la atracción acuática deben garantizar por escrito el cumplimiento de la norma y se debe adjuntar su certificación y tenerse actualizada. Cada año se tiene que estar validando este aspecto. Entonces, aquí hay que tener muy en cuenta esto porque vemos que permanentemente durante toda la legislación se está haciendo énfasis en que el fabricante de la atracción debe garantizar todo el cumplimiento de la legislación. Y aquí la importancia de cuando se seleccionen los proveedores que tengan la suficiente experiencia y el conocimiento para que esa instalación que se va a construir, en el caso, por ejemplo, de toboganes, cumpla con todos los requerimientos que exige la normatividad. Se dan indicaciones de cómo deben ser estos toboganes y algunos aspectos técnicos que allí ustedes los pueden encontrar cuando quieran consultar ya más en detalle. Se hace la salvedad de que cuando estas instalaciones, como tienen una piscina o un volumen de agua, en los casos donde los toboganes llegan a una piscina, se hace la salvedad de que deberá tener un cerramiento para que cuando las instalaciones estén fuera de servicio, pues no haya riesgo de que llegue algún menor allí a ingresar sin control y pueda tener algún riesgo para su vida. Esto es exactamente similar a lo que está establecido en la ley de piscina. A continuación, entonces, entramos a ver que en la legislación, a partir del artículo 41, se nos definen los estándares de operación que deben tener estos parques acuáticos. Y entonces, todos los parques que se construyan y que se diseñen deberán contar con un manual de operaciones particular para esa instalación. Esta información, como deducimos, deberá ser suministrada también por el fabricante. Aquí deben aparecer todos los procedimientos que se establezcan para el tipo de instalación, cómo deben funcionar. Adicional al manual de operaciones, se habla de la importancia de estar haciendo permanentemente un programa de capacitación integral para los operarios. Esta parte suele uno ver que
en algunas instalaciones se descuida y entonces eso empieza a generar riesgo para los usuarios si no se llevan de manera adecuada. En esta parte que veíamos en la anterior, que es el programa de capacitación integral del operario, pues allá aparecen definidos de acuerdo con las instalaciones que se construyeron, pues la posición corporal que deben tener los usuarios, el tiempo de reparcheo, que ese es un término técnico, que es el tiempo que debe existir para permitir la salida de los siguientes usuarios. En las instalaciones de toboganes hay que tener muchísimo cuidado porque nunca pueden haber varios usuarios simultáneamente usando la instalación por riesgo. Y entonces se establece muy bien cómo debe ser el permiso para que salga un nuevo usuario después de otro que ya ha usado la instalación, los sistemas de comunicación entre el usuario y los salvavidas. Y entonces en los toboganes siempre tiene que haber una persona en la parte superior a la salida y una persona en la parte inferior a la llegada. Todo eso ya, como decíamos, definido de acuerdo con las características de cada instalación. Hablan de que hacer como mínimo una capacitación mensual sobre instrucciones verbales, todo nuevamente sugerido por el fabricante respecto a las reglas de uso de cada instalación en particular. En el artículo 42, entonces, empiezan a indicarnos cómo se deben señalizar este tipo de instalaciones. Y entonces vienen que debe haber unas instrucciones que hacen referencia a cómo se debe usar la instalación, unas advertencias de acuerdo con las características del tobogán, de la velocidad que se maneja en él, del tipo de atracción, de la profundidad del agua, en fin, todo lo que tiene que ver con esta parte de seguridad. Y en tercera instancia, los requisitos de seguridad, que son, digamos, las condiciones que debe tener cada instalación para que personas con particularidades de salud pues no lo usen o pues tenga control sobre esta parte. En el caso de los toboganes y las atracciones es muy importante la definición del tipo de persona que puede usar la instalación. Dependiendo que sean instalaciones para niños o para adultos, se establecen parámetros como la estatura de la persona y el peso mínimo y máximo. Esta parte es muy importante porque uno ve que hay instalaciones donde al no tenerse definido este aspecto, se presentan riesgos. Toboganes, por ejemplo, que tengan definido un tipo de persona con un máximo peso y una estatura, si eso se excede, se presentan casos donde el usuario al llegar a la piscina de llegada, su peso y su tamaño exceden el frenado que le puede dar el agua y resultan accidentados en la piscina de llegada. Entonces en eso hay que tener muchísimo cuidado y eso, como hemos venido diciendo reiterativamente, lo tiene que definir el fabricante de acuerdo con las características y la geometría, llamémoslo así, que tiene la instalación. Las capacidades físicas y habilidades de nado requeridas en el caso de que se llegue a una piscina. Eh, las, aquí en el artículo 43 se habla de un aspecto importantísimo, que es una vez construida una atracción, no se pueden realizar las modificaciones a esa instalación sin que tengan la aprobación del fabricante por escrito. Entonces, ve uno con preocupación que se construyen, en el país se construyeron muchos toboganes hace más o menos del orden de unos 20, 25 años hubo un boom. Y uno mira hoy en día algunas de esas instalaciones y pues como ha pasado el tiempo y, y muchos de esos fabricantes ya no existen, pues las personas que están a cargo de estas instalaciones empiezan a hacer modificaciones y contratan personas que pues no son las indicadas. Una persona puede saber hacer un arreglo de un tobogán, alguna falla que tenga, pero no es solamente el arreglo físico de esa instalación, sino que se tiene que validar que las condiciones mediante las cuales está funcionando la instalación garanticen la seguridad de los usuarios. Entonces aquí se hace énfasis de que no se pueden realizar sin una aprobación escrita del fabricante. Pero en el caso de que no haya fabricante, entonces se exige que el que haga las modificaciones a esos toboganes debe ser un ingeniero diseñador que tenga experiencia mínima de 5 años en diseño y fabricación de toboganes o atracciones acuáticas
expedida por un fabricante o por la empresa para la cual trabaja, que avale que tiene esa experiencia la persona que va a hacer la modificación. Este aspecto es muy importante y como vemos está supremamente explícito en la legislación. Con relación entonces a la calidad del agua, la reglamentación dice que por favor se siga lo indicado en la ley 1209. Eh, estos juegos suelen tener unas condiciones de uso que hacen que las características del agua tengan una afectación o sean mucho más sensibles a la calidad de una piscina tradicional. En el caso de toboganes y de chorros interactivos, cañones, cascadas, recordemos que siempre que el agua se airea o sale y está en contacto con el aire, esto incide en que el cloro que se maneja o el óxido reductor que se maneja en el tratamiento del agua de la piscina o de la instalación se vaya gastando de forma adicional y de manera importante, por lo cual los parámetros que van a tener que manejarse y que garanticen su aplicación y dosificación sean de mucha rigurosidad. Eh, para parques acuáticos y para instalaciones de uso colectivo importante, es indefectible que se utilicen sistemas automáticos, sistemas que permitan monitorear el agua permanentemente durante todo el tiempo durante su funcionamiento. Esto, estos sistemas ya garantizan que en la medida en que se vayan consumiendo estos químicos, el sistema indica y hace que se produzca y se dosifique permanentemente lo que requiere la instalación. Esto es un cambio sustancial a una piscina convencional familiar que tiene un uso bajo y estas son de usos intensivos importantes. Entonces, este punto con relación a calidad del agua. A partir del artículo 45, entonces, se nos habla del programa de mantenimiento. El anterior era la parte de operación. Con relación a la parte de mantenimiento, entonces, volvemos a lo mismo. De acuerdo con las recomendaciones del fabricante, cada propietario implementará un programa de mantenimiento, prueba e inspección, cumpliendo todos los deberes y responsabilidades que conlleva esta tarea y se aplicará a todas las atracciones que se encuentren en el parque acuático. Como vamos viendo, se vuelve supremamente importante la experiencia del fabricante que seleccionemos para suministrarnos una instalación que vaya a ir en un parque acuático. Las condiciones que deben cumplir entonces hacen referencia a los pasos del recinto que deberán separarse, los andenes, las zonas de seguridad, las barandas, en el caso de que se tengan que hacer subir por escaleras a las plataformas de salida. Entonces, las estructuras de soporte en los toboganes, entonces es supremamente importante, dependiendo de las características, que haya un muy buen estudio de suelos para que el suelo en donde se van a ubicar las instalaciones tengan la estabilidad adecuada. Por consiguiente, allí tendrán que interactuar también profesionales del área de la ingeniería especializados en suelos, en estructuras, bien sea que la estructura sea metálica o sea en concreto, tendrán que tener todo un diseño que se realiza con base en las cargas y en el tipo de instalación que se va a implementar. Dependiendo de que la instalación esté en un terreno plano o en un terreno media ladera, pues allá tendrá que tener toda la rigurosidad para complementar esta parte. Todos esos parámetros deben ser tenidos en cuenta, tanto por el fabricante como por el constructor en el momento de llegar a hacer su implementación. Hablan de las escaleras que deben ser seguras, similar a lo que aparece en la parte de piscinas. Se habla de un aspecto supremamente importante y es la superficie sobre la cual se deslizan los usuarios. Tiene que tener unas condiciones muy particulares.
En la medida en que la tecnología ha ido desarrollando, ya hoy en día hay unos estándares de producción para garantizar este tipo de condiciones y que la vida útil de las instalaciones sea la más amplia posible en las mejores condiciones. En el país se encuentran construidos muchos toboganes en fibra de vidrio de fabricación local que si no se les hace un seguimiento muy riguroso, empiezan a presentar unos riesgos importantes para los usuarios, sobre todo en el momento en que ya empiezan a funcionar por efectos del uso y de las condiciones climáticas eh, y de las condiciones locales. Acordémonos que nosotros estamos en un país con un nivel de sismoresistencia, con un nivel de sismicidad alto, importante. Entonces, cada vez que se presentan en el país temblores, pues es necesario revisar que esos eventos sísmicos no han afectado nuestra instalación. Muchas veces resultan presentándose desajustes en las uniones y si no se revisan cuando los usuarios van a usar la instalación, pueden tener riesgos. Entonces allí hay que tener muchísimo cuidado en todo esto y eso será parte importante que debe quedar consignado en las labores de operación y mantenimiento que requieran las instalaciones. Ahí se habla de que las juntas deberán ser nuevas, sin desniveles, en fin, dan una serie de características que cada uno puede consultar y que deberá tener en claro y en cuenta cuando se tenga una instalación que deba funcionar correctamente. En los toboganes, entonces, curvos, lo más importante es que esas instalaciones estén en capacidad de resistir cuando bajen los usuarios con su geometría y con su forma para que el usuario no vaya a correr el riesgo de salir despedido hacia el exterior del tobogán. Todo eso está ya muy estandarizado y debe ser parte de lo que se revise en el momento de estas instalaciones, llegarse a construir y a poner en funcionamiento. Y ahí dan unos datos técnicos sobre características de esas curvas, en fin, que ya son casos muy particulares para las instalaciones. En el caso de los toboganes rápidos que tienen que frenar al final con agua, entonces ahí debe haber un dimensionamiento de la longitud, del nivel del agua y de la capacidad que tiene este dispositivo para frenar los usuarios. Eh, Todo tobogán deberá tener una piscina de llegada, como ya habíamos hablado, y ahí dan unos datos entonces de las distancias entre el tobogán y las paredes, en fin. Y el aspecto tal vez más importante es la velocidad que deben alcanzar los usuarios al usar este tipo de instalaciones. Entonces ahí, por ejemplo, están hablándonos de velocidades iguales o superiores a 8 metros por segundo, en el caso de los toboganes rápidos. Y nos hablan de que con base en estos parámetros debe dimensionarse esas piscinas de aterrizaje. Eh, Después nos dicen en el artículo 47 los requisitos mínimos para la operación de estas piscinas de aterrizaje y dan algunas características. Entonces dicen que se le tiene que solicitar al fabricante todas las especificaciones de longitud, ancho y profundidad de la piscina de llegada para reducir el riesgo de las lesiones. Este es un punto muy importante. Los toboganes, el que define el tamaño de la piscina y las características de las piscinas es el fabricante de la instalación. Eh, Suelen consultarle a uno y decirle, oiga, ingeniero, esta piscina es la adecuada para este tobogán. Entonces, en ese caso, lo único que uno tiene que hacer es decir, venga, ¿qué condiciones tiene el diseño de la instalación y el fabricante de ese tobogán que estableció? Y con base en esa información se revisa. Esas son las condiciones bajo las cuales se tienen que definir estas piscinas de llegada o piscinas de aterrizaje. Allí lo más importante entonces es el control que se tenga en ellas del nivel del agua. De nada sirve tener una piscina de llegada si el nivel del agua está por debajo del nivel que se debe mantener, o de nada me sirve tener una piscina de aterrizaje si no controlo el nivel del agua en esta instalación. Se habla de la necesidad de tener salvavidas, en fin, y aquí se hace la recomendación de que las piscinas de toboganes con tipo tazón, como al llegar estos tipos de toboganes se requieren profundidades
superiores a 1,80, entonces este tipo de toboganes ya tienen unas características particulares de que requieren tener en la parte inferior donde llegan los nadadores salvavidas, porque alguna persona puede verse de pronto afectada y en esa condición ya de 1,80 de profundidad, pues el riesgo es otro y tiene que tener un manejo particular para este tipo de instalaciones. Por consiguiente, si yo voy a usar este tipo de toboganes, pues tendré que saber nadar y tendré que saber cómo manejarme en una condición tan particular como la que tiene. Muy bien, a partir del artículo 48, entonces, el Rete Park, perdón, los parques acuáticos, el capítulo nos empieza a definir cuáles son los tipos de toboganes que existen. Y aquí los vamos a mirar muy rápidamente. Entonces dice que de acuerdo con el uso, los toboganes se clasifican en los siguientes tipos de toboganes. Toboganes de cuerpo. Entonces son toboganes que pueden ser abiertos o cerrados, usados sin un vehículo. Vemos una foto. El de la mano derecha es un tobogán cerrado y el tobogán de la mano izquierda pues tiene una parte abierta. A eso se refieren de abiertos o cerrados. El segundo tipo de toboganes es toboganes para niños. También dicen, aquí ya se dan las características de que decíamos la estatura de la persona, ¿no es cierto? Entonces se considera que son para niños con estaturas menos de 1,20, que tiene una distancia de caída máxima de 7,6 centímetros de la salida del tobogán al nivel del agua, en fin, dan una serie de, y se citan los estándares que deben cumplir este tipo de instalaciones. Los toboganes para niños eh, tienen que tener una piscina de llegada cuya profundidad no debe ser mayor a 60 centímetros. Eso es paralelo a lo que se establece en piscinas de niños de acuerdo a la ley de piscina. El tercer tipo de toboganes que se pueden tener son lo que se llaman toboganes de llanta. Son aquellos en los que se necesita una llanta o un deslizador para el desplazamiento de los usuarios. Por lo general estos son toboganes rápidos. Vemos una foto allí con una instalación adecuada. Después vienen los toboganes serpentina, que pueden ser abiertos o cerrados, tubo o mixtos y tienen trayectoria curvilínea vista como un camino deslizante geométrico. Ahí vemos una foto de los diferentes tipos de toboganes que podemos tener. El quinto, toboganes especializados. Y entonces decimos que son aquellos diseñados apropiadamente con una cuesta arriba, medio tubo y tipo remolinos, los cuales no conforman la clasificación estándar. Y aquí vemos una foto de un parque panorámico. Como ya tenemos identificado cuáles son los componentes, en esta foto, por ejemplo, estamos viendo a mano derecha toboganes curvos. En la mitad estamos viendo una piscina de olas y en la parte izquierda estamos viendo toboganes rápidos con piscina de llegada. El sexto, toboganes especializados con vehículos. Son aquellos usados con un vehículo parecido al de las llantas, pero aquí, como vemos, es un tipo de balsa especial para una o dos personas, o de acuerdo con el tamaño, lo que se diseñe por parte del fabricante. Tenemos el tobogán rápido, que aquí estamos viendo una foto desde el punto de salida. Un tobogán y dice que son aquellos donde el usuario alcanza una velocidad de 25 pies por segundo durante su recorrido. Eso es lo que hace que se clasifique como tobogán rápido. El octavo, decimos toboganes de tubo. Son toboganes de agua usados con un tubo unipersonal o multipersonal. Entonces es un tubo para una persona o un tubo para varias personas. Muy bien. En el artículo 49, entonces se dicen los requisitos mínimos que se requieren para la operación de un tobogán. Aquí nos dicen que verificar que se esté suministrando agua necesaria para el correcto funcionamiento del tobogán. El fabricante del tobogán deberá suministrar la información de los galones por minuto que requiere cada atracción. Entonces, el fabricante me va a decir cuánta agua requiere su tobogán y las medidas de la piscina de llegada para el manejo de ese tobogán, como ya los dijimos. Este volumen de agua es el que va a garantizar que no se exceda la velocidad que estableció el fabricante para este tobogán. Entonces, este es un factor que ya vimos, es importante en el manejo de la instalación y tiene que estar perfectamente definido desde la etapa de diseño.
La segunda recomendación o requisito mínimo es que se deben seguir estrictamente las instrucciones del fabricante en cuanto a la estatura y peso del usuario y todas aquellas que se consideren necesarias. Entonces, por ejemplo, aquí están diciendo que el peso, están diciendo que para un usuario adulto, de acuerdo a lo que establece la norma ASTM F2291, para toboganes de un solo usuario también la misma norma, y para tobogán usado para niños exclusivamente también la norma define las características que deben tener estos toboganes. Se fija que algunas condiciones de peso pueden variar de acuerdo con el tipo de tobogán y el diseño, por lo que cada tobogán deberá tener claramente establecido lo que ya habíamos dicho del peso para la persona que lo usa. Y esto todo establecido por el fabricante. Las cargas del recorrido deberán ser organizadas para causar la mayor carga realista operacional al sistema y debe definir claramente las restricciones para cada tipo de instalación. Entre niños o adultos se guardará una distancia de subida mínima de 1 metro. Entonces, esto hace referencia a cuando se sube a la plataforma de salida, el distanciamiento que debe haber, algo parecido a lo que nos recomiendan hoy en día del distanciamiento social por efectos del COVID, que muy pocos cumplimos. Séptimo, los usuarios se deslizarán boca arriba con los pies por delante y nunca en posturas transversales o de cabeza. Uno a veces va a parques y ve que dejan bajar personas en la forma que no es, el riesgo que se tiene en un accidente es altísimo. Nunca se deben deslizar 2 niños o adultos simultáneamente, siempre se deben guardar los turnos, ya que dan unas normas de lo que es la seguridad. En el punto 10 estamos diciendo que los dispositivos de entretenimiento deben estar construidos en materiales de alta calidad, siguiendo los estándares internacionales como los establecidos, entre otros, por la ASTM 2376 y la ANSI APSP 09, que fueron las que ya hemos citado. Esta ASTM F2376, que como leímos atrás, es la norma que define la clasificación, diseño, fabricación, construcción y operación de los sistemas de toboganes. Ya hoy en día tenemos una norma técnica colombiana que avala esta STM F2376. Ya la citaremos más adelante. Los padres de los niños son los responsables del manejo en las instalaciones. Aquí estoy entonces, ya resaltamos lo siguiente. Todos los toboganes deben cumplir con los estándares establecidos en la norma práctica ASTM F2376 para la clasificación, diseño, fabricación, construcción y operación de los sistemas de toboganes. En Colombia ya tenemos la NTC 6362 de 2019, que tiene ese alcance. Por consiguiente, al haber quedado aquí en el Reteparques, ya esta NTC es obligatoria. Recordemos que las normas NTC en nuestro país son de consulta y son de referencia para aspectos normativos, pero en el momento en que una NTC se involucra en un reglamento técnico, se vuelve de carácter obligatorio. Muy bien, este es un punto importante para que tengamos en cuenta y que va a ser de mucha utilidad para los dueños de las instalaciones de parques, porque allí está todo lo que realmente se exige y que deben cumplir los proveedores y los operadores de los sistemas para la seguridad de los usuarios. En el artículo 50, entonces, empezamos a hablar ya de lo que son piscinas de olas. Vamos a pasar, digamos, ya cuando alguien necesite entrar en detalle de las piscinas de olas, pues aquí ya empiezan a dar unas características que cuando se lean pues están perfectamente claras de lo que tiene que manejarse. Como es un tema tan específico, pues simplemente es que sepamos que allí están para cuando quieran consultar y profundizar en este sentido. Aparece el artículo 50, el artículo 51, y entonces todo lo que tiene que ver con piscinas de olas. A partir del 52 aparecen los requisitos mínimos para la operación de atracciones interactivas, que ya son las que tienen que ver con los parques interactivos infantiles, más que todo, los de los juegos. Entonces allí volvemos a lo mismo, que la profundidad de agua, si se tiene una piscina, no puede exceder los 60 centímetros. Y aquí aparecen también unas indicaciones de los lentos, que quieran profundizar, pues allí están.
En los ríos lentos el agua no debe tener más de 90 centímetros de profundidad, es lo que se recomienda. Y entonces allí tendremos cómo ir a mirar la información pertinente. Aquí a partir del artículo 54 están los ríos rápidos, también la misma información paralela casi a, a lo que leíamos para los ríos lentos, allí están todos los datos. Otras atracciones y parques acuáticos, entonces aquí aparecen que las piscinas climatizadas, los toboganes con bandas transportadoras, paseos en canoa, simuladores de surf, piscinas interactivas, splash, juegos, tienen que tener cumplimiento de acuerdo con las características de lo que tenga cada una de las atracciones, con lo que ya hemos citado. Si tienen instalaciones, pues todo lo que deba ser la seguridad inherente a ello. Después vienen los estándares de mantenimiento, entonces simplemente ya vimos operación, ahora con relación a mantenimiento que tiene que haber un programa de inspección y mantenimiento, todo recomendado por el fabricante. Implementación del programa de mantenimiento, pruebas de inspección, los deberes y responsabilidades que conlleva esta actividad, equipos de seguridad y facilidades en toboganes. Aquí entonces aparece un listado diario de lo que se tiene que mirar. No vamos a mirarlo, esto ya simplemente cuando se quiera establecer, pues tiene que tener mínimo estos aspectos para revisar en lo que es la parte de mantenimiento de las instalaciones, muy detallado. Aquí dice que por lo menos 2 veces al año, por favor, se deben revisar las instalaciones en los aspectos que tienen que ver con uniones, tornillería, fijación, piezas, columnas, soportes, estructuras. Está establecido lo que se tiene que manejar en cada una de estas instalaciones, ¿correcto? Las superficies por donde se van a desplazar los usuarios. Y aquí aparece un punto importantísimo, que es el artículo 56, que lo he subrayado y vamos a leerlo. Si un bañista sufre una lesión de cualquier índole ocasionada por el mal estado de un tobogán, el parque deberá responder por los gastos médicos y demás a que haya lugar, así como por los perjuicios derivados de la responsabilidad civil que lo pudieran reclamar. Como medida de protección, el tobogán será cerrado por el parque y no podrá volver a ser usado hasta que tenga aprobación de uso por parte de una empresa especializada, fabricante, constructor o especialista en mantenimiento. Por favor, para que esto sea como uno de los puntos importantes de tener en cuenta. Y miren esto, la responsabilidad de un mal mantenimiento que ponga en riesgo la seguridad e integridad de las bañistas será compartida por el dueño o el operador del parque y por el encargado en otorgar el certificado de uso de la misma. Qué interesante, aquí apareció que como la autoridad me va a tener que autorizar a mí o aprobar mi funcionamiento, si llega a pasar algo inherente a un mal mantenimiento, la persona que esté otorgando esa certificación va a quedar inmersa en la responsabilidad. Muy interesante. Después, en el artículo 57 habla de los derechos de los usuarios, simplemente a qué derechos tienen las personas, las obligaciones, esto es como el reglamento de uso, allí está perfectamente detallado para que cada uno pueda, si quiere, tocar en este tema y llegar al detalle. Allí indican los alcances mínimos, 21 recomendaciones. En el artículo 59, aspectos de seguridad, camillas, salvavidas, similar como a lo que se tiene en la ley de piscinas para poder atender. En los parques acuáticos se exige que haya una enfermería, que haya un sitio donde se pueda atender cualquier accidente. Las medidas de seguridad y finalmente se recomiendan los controles de acceso y los resguardos, que eso ya tendrá que definirlo el dueño de la instalación de acuerdo con las características y donde esté ubicado la instalación. Y aquí hablamos de las responsabilidades. Las personas naturales, jurídicas, comunidades colectivas u organizaciones que tengan o no personaje de utilidad y ostenten la titularidad en propiedad o cualquier relación jurídica que pueda comportar tenencia, serán responsables del cumplimiento de esta norma y serán sometidos a lo que exige la legislación. Muy bien, creo que hemos hecho un recorrido para mirar cuál es el alcance que tiene en el red de parques el manejo de parques acuáticos. Espero que esta información les sea de su utilidad, cada uno en el ámbito donde esté desarrollando su profesión o donde esté desarrollando su actividad. Y a partir de este momento, si existe alguna pregunta, con mucho gusto las atenderemos. Muchas gracias.
Gracias a usted, ingeniero Milton. Bueno, vamos a ver las preguntas. Bueno, tenemos al ingeniero Juan Andrés Reveren. Señor Juan Andrés, muy buenos días. Por favor, habilitamos el micrófono. Buenos días, Sí, buenos días. ingeniero Milton, muy interesante su conferencia. Muchas Eh, gracias. yo tuve una experiencia con toboganes, pero no específicamente para parques. Hice toboganes para manejo de bultos, Ujú, para manejo industrial. ujú. Pero quería preguntarles si para este tipo de toboganes de los parques acuáticos se consideran pruebas y cómo se hacen esas pruebas. ¿Se utilizan personas para las pruebas? Quería saber eso. Muy bien. Esa pregunta tiene que ver con lo que hace referencia a los estándares para poder dar a funcionar una instalación. Eh, la norma establece, que es un tema que pues, no entré en detalle por el alcance, se requiere que una vez construidas las instalaciones se hagan ensayos no destructivos para verificar digamos, las condiciones de las estructuras que están soportando la instalación. Eh, no hay específicamente un requerimiento. Lo que se suele hacer en el caso de toboganes es que se hacen pruebas pues, con personas, ¿no es cierto? Al comienzo, cuando se está arrancando la instalación, suelen hacerse lo que tú dices, se pueden llenar unas lonas y se mandan y se supone que la lona tiene que bajar porque simula un cuerpo. Esto sobre todo cuando se está verificando el tipo de uniones entre los equipos, pero en la rigurosidad o en el procedimiento, el fabricante es el que tiene que establecer cómo se deban hacer esas pruebas inicialmente. Lo que suele hacerse es que cuando ya está listo, pues las personas que han intervenido son las que, como dice uno, estrenan el tobogán para mirar que la condición sea la adecuada. Y según lo que resulte, se tendrán que hacer las verificaciones en sitio. Es lo que conozco que se hace en este tipo de instalaciones. Sí, señor. Muchas gracias. Bueno, Perfecto, ingeniero Juan Andrés. Muchas gracias por su pregunta. Bueno, vamos a darle paso al ingeniero Edgar Cediel Penagos. Ingeniero Edgar, por favor, le invito a que habilite su micrófono. Ingeniero Edgar. Ok, aquí nos escribe el ingeniero Edgar. Muchas gracias por la presentación, muy clara y enriquecedora. Quisiéramos aclarar y retirar y reiterar qué es y qué no es parque acuático. muy bien. Muy bien. Ingeniero Edgar, muy complacido. Eh, yo creo que la diferencia de un parque acuático radica en que es una instalación asociada a un componente de recreación o de interacción. Eh, yo puedo tener una piscina recreativa o una piscina familiar, ella es simplemente piscina, pero en el momento en que en esa piscina yo instale un juego, un tobogán, ya deja de llamarse piscina y se convierte en un parque acuático. Entonces, por ejemplo, en las cajas de compensación que se tienen las piscinas para niños con toboganes, chorros, fuentes, esas instalaciones que ya tienen interacción con agua, bien sea con depósito o a nivel cero, se convierten entonces en lo que se llama un parque acuático. Recordemos la definición del comienzo, que son todas aquellas atracciones que tienen que ver con agua, que tienen interacción con el agua. A esos componentes son a los que se les llama parque acuático. Se tiene que hacer salvedad, por ejemplo, otro error que a veces ocurre, que en una piscina de llegada de un tobogán, esa piscina, por ejemplo, no es para nadar. Allí no puede haber personas.
Y uno encuentra en muchas instalaciones que no controlan esta parte bien, porque pueden correr el riesgo de que uno de los usuarios llegue y los golpee, y una persona que esté metida en el agua y que le caiga una persona que viene a una velocidad alta, pues es un riesgo altísimo. Entonces, parque acuático es definitivamente toda instalación que tiene interacción con agua. Perfecto, ingeniero, muchas gracias. Vamos con Mauricio Gallo, el ingeniero Mauricio Gallo. Vamos a habilitar el micrófono, ingeniero Mauricio, adelante. Ok, nos escribe, ¿qué entidad pública o privada certifica a una persona o compañía para hacer, instalar o operar toboganes? Muy buena pregunta. Aquí en el país, pues no hay una empresa que certifique quién puede construir toboganes o quién puede instalarlos, que yo conozca. Los fabricantes tienen que estar acreditados, como la mayoría de los fabricantes de estos toboganes son fuera del país, ellos en su país sí tienen una certificación que les permite la fabricación y la instalación de estos componentes. Aquí en el país, que yo conozca, no existe. Entonces, un ente, me imagino que el único ente que certifica aquí en el país o acredita profesionales es ONAC. Entonces, pero no conozco que exista empresas certificadores para construcción de parques acuáticos. Es lo que podría contestarte en este momento. A nivel nacional. ¿Perdón? Perfecto, ingeniero. Al parecer está fallando el internet un poco. Ya, no, ahí está. Vamos con el ingeniero Héctor Gutiérrez. Ingeniero Héctor, muy buen día. Por favor, habilitamos el micrófono. Gracias, muy amable. ¿Sí estaba oyendo? Sí. ¿Está operando? Lo escuchamos, ¿sí? Ingeniero Héctor. Bueno, correcto. La preguntita, pues, para ingeniero Milton es respecto a las tomas de succión de las piscinas. ¿Hay alguna recomendación, alguna restricción sobre los diámetros y sobre la posición de algunos dispositivos como rejillas para los diferentes tipos de piscinas? Sí, señor ingeniero Héctor, muy complacido. Sí, digamos, en la legislación de piscinas se establece que cualquier succión que se haga en una instalación, piscina o depósito de agua que vaya a tener uso por parte de usuarios, se exige mínimo que el caudal de succión se realice a través de 2 rejillas. Donde vaya a haber personas circulando por esa succión, pues la norma establece que el caudal se debe dividir en 2 rejillas que pueden estar ubicadas en el piso o en la pared con una separación mínima que evite que en el caso de un atrapamiento, si llegara a presentar, la persona pueda obstruir ambas rejillas con el cuerpo. Entonces se habla de tener distancias mayores a 1 metro, 1,20, 1,50, eso ya el diseñador lo hará. Y en el caso de los parques acuáticos hay que tener mucho cuidado porque dependiendo del volumen de agua que manejen, como ellos asocian volúmenes muy grandes, estas funciones deben ser muy rigurosas en ese sentido para evitar el atrapamiento. Y finalmente, esas rejillas que se utilicen para esas succiones, que deben tener un dimensionamiento hidráulico, deben cumplir con una normatividad que ya está vigente en el país, desde la ley de piscinas, para evitar que haya ese atrapamiento y que la velocidad con la cual pasa el agua a través de ellas no exceda unos valores determinados. Gracias. Perfecto. Vamos con el Klaus. Bueno, aquí tenemos al ingeniero. Vamos a verificar el micrófono. Señor Klaus, muy buenos días. Adelante, por favor. Muy buenos días, ¿cómo están? Bien. Tenía una pregunta. Si una alcaldía no exige
la aplicación de Reteparques, el lente que tiene la piscina puede, por así decirlo, pasar de agache? Ingeniero Klaus, me complace mucho. A ver, no, se supone que por la ley de parques acuáticos y específicamente por el Reteparque, cada parque acuático para funcionar tiene que sacar cada año como su licencia de funcionamiento. Y esa licencia de funcionamiento la expide la autoridad que lo autorice a funcionar, que en el caso es o los municipios o los distritos, dependiendo del sitio donde esté ubicada la instalación. Entonces, en la ley se establece que tiene que haber un registro de la instalación y un documento por escrito que emite la autoridad respectiva para que este parque pueda funcionar. Eso es lo que dice la ley. ¿Listo? Muchas gracias, Milton. Con mucho gusto. A usted, ingeniero Klaus. Bueno, vamos con el ingeniero Juan Francisco Padilla. Quiero hacer una recomendación en el tema de ANSI, nos dice 579. Ingeniero Juan Francisco Padilla, ¿quiere dar alguna punta adicional? Sí, gracias. Muy buen día a todos. Sí, simplemente sugerirle en todo ese tema de lo que es velocidades de agua, diámetros de tuberías, tamaños de rejilla, ANSI 5, 7 y 9, cualquiera de las tres les da información a ese respecto. Y sin importar de que haya norma o no, municipio o no que lo exija, es un tema de seguridad para los usuarios, no es un tema de disfrute del parque como tal. Eso es todo lo que les quería decir. Gracias. Ingeniero Juan, muchas gracias. Sí, señor, muy válido. Simplemente hacer la salvedad de que en el Reteparque se citó la 9 porque la 9 es la que tiene que ver con parques acuáticos, pero indudablemente todas esas otras normas que están, pues definen condiciones para el uso y el diseño adecuado de las instalaciones y en el caso específico que dice el ingeniero, claro, dimensionamiento de tuberías y capacidad de componentes es perfectamente aplicable. Sí, señor. Muchas gracias. Perfecto, vamos a verificar si tenemos más preguntas. Vamos a ver. Ok, al parecer no tenemos más preguntas. Ingeniero Milton, ¿esta presentación la podemos compartir con nuestros asistentes? Por favor, en su totalidad, espero que les sea de utilidad y es como un índice resumen de todo lo que van a encontrar en la legislación. Con muchísimo gusto, sí, señor. Excelente, ingeniero. Sin embargo, aquí tienen los datos de contacto del ingeniero Milton. En caso que tengan alguna inquietud adicional fuera de la sesión, pueden también comunicársela directamente a este correo del ingeniero Milton. Recuerden que al finalizar esta actividad les aparecerá una evaluación de la actividad realizada. Agradecemos mucho su calificación y enviarla. Una vez la tengamos, será reenviada las memorias vistas el día de hoy. También pues, los invitamos para la actividad del día de hoy en las 3 de la tarde. Administración del tiempo y logro de los objetivos. Recuerden ingresar a la página web www.acien.org y realizar sus inscripciones. Bueno, siendo más, ingeniero Milton, en verdad agradecemos su excelente presentación y reciba un gran aplauso virtual por parte de la audiencia y agradecemos en nombre de Acien su presentación. Y a todos los asistentes, en verdad te agradecemos por su compañía y su asistencia a las diferentes actividades realizadas por nosotros. Recuerden que estas actividades son realizadas por el Departamento de Servicios al Ingeniero. Ingeniero Milton, un excelente día, señores asistentes. Nos vemos en la tarde. Muchas gracias, muy amables. Hasta pronto.